Los antihéroes son figuras clásicas de la literatura universal. Por el nombre podríamos pensar que son una especie de villano alternativo, y en algunos casos puede ser, pero la figura del antihéroe va mucho más allá de su relación con el arquetipo de héroe que ya conocemos. Hey tú, ¿qué dijiste tú? Yo no dije nada. Acabas de preguntar qué es un antihéroe. No. Excelente pregunta, amiguito. Para definirlo bien, veamos primero su punto conceptual de partida, el héroe. El héroe es una figura perfecta en todos los aspectos, capaz de realizar hazañas increíbles, con infinito coraje y agallas, que antepone las necesidades de los demás ante las suyas propias. Su único objetivo es el bienestar común, no es víctima de sus pasiones y es un fiel servidor de la justicia. Por el otro lado, tenemos al antihéroe, que se suele caracterizar por la ambigüedad moral de sus acciones. Puede ser valiente pero vengativo, puede ser misericordioso pero egocéntrico, puede estar venciendo al villano solo porque le pagaron. Supongo que podríamos definirlo como una figura con características de un héroe tradicional que está sujeto a los efectos psicológicos de un humano convencional. Y tal vez, por propósitos dramatúrgicos, estos efectos se exageren para darle más dimensión al personaje. Me imagino que todos estamos pensando en Deadpool, que a estas alturas se ha convertido en una insignia de esta categoría de personajes. Pero Deadpool tiene una ventaja por sobre los demás, que es su continuo abuso contra la cuarta pared. Esa aproximación tiene sus propios beneficios, por lo cual el personaje ha adquirido tal popularidad. Veamos un poco a los que respetan la cuarta pared y solo cuentan con su profundidad dramatúrgica para generar el impacto en la historia. Un detalle importante antes de seguir es que la definición de lo que es un héroe, narratológicamente hablando, ha tenido cierta evolución a lo largo de la historia. Pensemos en Aquiles, una de las principales figuras de la Ilíada de Homero. El texto clásico lo eleva por encima de los hombres y compara su fuerza con la de los dioses. Sus hazañas en los campos de batalla lo convierten en una figura heroica y una inspiración para los demás soldados. Comúnmente se refieren a Aquiles como uno de los héroes en la guerra de Troya. Y claro, los griegos tenían una definición un poco más práctica de lo que es un héroe, dadas sus circunstancias históricas. Su deidad principal, que era Zeus, iba por ahí embarazando mujeres y haciendo cualquier tipo de calamidad solo porque podía. Entonces, digamos que sus referencias morales son bastante diferentes a las modernas. Esto es importante porque, bajo una mirada más contemporánea, Aquiles en realidad no sería un héroe, sino un antihéroe. Desde el inicio de la Ilíada se nos muestra como una persona orgullosa y arrogante, apático a la condición humana por su propio estatus de semidios. Y mientras otros héroes mantienen sus objetivos relativamente nobles, por ejemplo Héctor quería defender a Troya y Odiseo quería regresar con su esposa y con su hijo, el objetivo de Aquiles era la gloria, ser inmortal en la historia a través de sus hazañas, costara lo que costara. Eso no evita que haga algunas obras heroicas, pero las motivaciones detrás de sus acciones son lo que se debe tener en cuenta. Ahora, si nos preguntaran cuál de estas dos figuras puede gustar más a un público general, intuitivamente apostaríamos más por el héroe. Un paladín que defiende todo lo correcto suena como algo seguro para tener una buena historia, y hasta cierto punto, sí. Pero, sentémonos un momento y hagámosle una disección cuidadosa a estas dos figuras para llegar al fondo del asunto. ¿Cómo se construye un héroe? Dependiendo desde qué punto de vista se vea, se pueden tener varias aproximaciones. En un sentido tradicional, necesitamos que sea fuerte, carismático, atlético, bien parecido, etcétera, etcétera, y cuyas decisiones siempre apelen a la más impecable inclinación moral. Desde un punto de vista narrativo, necesitamos que el héroe se enfrente a los desafíos que imponga el mal, los venza y traiga el balance al mundo. Igualmente, para que el personaje tenga una importancia dramática, debe tener su propia evolución que se desarrolla en paralelo con la historia. Suena complicado, pero la verdad es que la evolución dramática de un héroe es relativamente sencilla de elaborar siempre y cuando se tengan en cuenta algunos elementos importantes del personaje. Su historia, sus relaciones, el villano al que se enfrenta, todo eso es más importante que su motivación final, porque sabemos que es vencer al mal, y se mantendrá así no importa qué. Lo realmente interesante de un relato de este tipo no es el final, porque sabemos que el héroe va a ganar. Lo realmente interesante está en el camino, en lo que el héroe debe hacer para poder llegar a esa victoria. Eso no evita que el mal pueda afectarlo y quebrantar un poco su moralidad, lo cual de hecho es conveniente porque de esa forma vemos facetas nuevas del personaje y eso es lo que permite su evolución. El sufrimiento que surge a raíz de esto es una oportunidad perfecta para reafirmar sus principios y quedar aún mejor parado como héroe. Si te suena familiar, es porque estos arquetipos de héroes y estructuras narrativas son de lo más populares en la actualidad. Héroes que a pesar de todo siguen fieles a sus convicciones. Como espectador es razonable que encontremos la empatía con estas figuras, pues tal determinación es admirable. Mientras que yo soy víctima de la procrastinación, estos héroes vencen a los rivales que lograron quebrantar sus espíritus y salen victoriosos y mejorados. Es ese desliz hacia el caos, la aparente derrota, la que hace que veamos al héroe con nuevos ojos. Lo vemos vulnerable, lo vemos humano. Son esos momentos donde el personaje toca fondo, en los cuales podemos llegar a comprender su lucha interna y entender sus motivaciones reales, que al final siguen siendo en pro del bien común.
Por eso el antihéroe es una figura tan atractiva en la literatura. Donde el héroe tiene limitadas posibilidades de desarrollo, el antihéroe tiene muchas formas de cambiar y al mismo tiempo muchas complejidades psicológicas que se deben tener en cuenta. Pues no pareciera, pero algunas características innatas del ser humano no son tan fáciles de replicar en un guión o en un relato. Un error clásico en el que pecamos todos al comenzar a escribir historias es que menospreciamos el peso de la psicología del personaje a la hora de desarrollarlo. Establecemos muy poco de su mentalidad y por ende no terminamos de conocer bien a nuestro personaje. Hacemos que tome decisiones y actitudes que incluso podrían contradecirse, arruinando así la verosimilitud de nuestra historia. Esto es muy contraproducente si lo que se quiere desarrollar es un antihéroe, pues esa ambigüedad moral tiene que estar determinada por condicionantes psicológicos específicos, infancia, traumas, experiencias, todo contribuye a que entendamos mejor las motivaciones detrás de esta figura. Motivaciones mal explicadas o inexistentes crean un personaje que es impredecible solo porque el escritor es una mierda. Darles una buena historia de fondo que justifique su mentalidad es un paso fundamental para lograr simpatizar con el lector, espectador o jugador. Y esto es una verdad independientemente del estilo de personaje que se maneje, pero en particular con el antihéroe encontramos que su sufrimiento se siente más real porque su razonamiento sufre cambios radicales a raíz de los eventos traumáticos. Existe una evolución palpable de quién era esta persona antes y después, a diferencia del cuento clásico del héroe, donde en el antes es heroico y en el después es más heroico aún. Incluso esa opción de que de un momento al otro el antihéroe se torne en un villano o que pase de ser un villano a ayudar al héroe, le da un comportamiento intrigante a la figura y nos mantiene en suspenso porque nos preguntamos qué podría pasar, siempre y cuando esté bien argumentado. Pero bien, ¿qué opinas tú? ¿Algún antihéroe favorito que quieras analizar un poco? Coméntalo abajo. Si te gustó el video, considera dejarle un like y suscribirte para estar al tanto de más contenido. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales y como siempre, un agradecimiento muy especial a mis patrones Nanotime, PsyPunisher, Codret y el Sr. M. Ajá, patrones nuevos. Vacílatelo. Sin nada más que agregar, me despido.